él me decía, eso no importa, hay unos familiares de la familia, pues de mi esposa, que están en la casa. Él no decía mi esposa, obviamente, pero unos primos que vinieron, unos sobrinos, algo así. Pero no importa, no importa. Lo de Tere es tuyo y mío. Somos los dos, somos los dos. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar en todo, yo pago todo, yo asumo todo y yo estoy contigo. Eh, Él me decía Davidcito, el niño David, el chino David, Davidcito. Me decía siempre que hablábamos, hola hijo, ¿cómo estás? Sí, claro, sí. No, bueno, así, era muy amoroso conmigo, con todo el mundo. Eh, Era muy elocuente. Bueno, hubo cosas muy lindas, gestos muy lindos. Una vez también fuimos a Crepes. Él decía Crex, como dice mi empleada, dice Crex. Veámonos en Crex. Ahí en la 86,11 íbamos a Crepes. Y me parece a mí que él estaba un poco rebelde en un momento. Esto fue año, ¿qué? 2000. Después de pandemia, creo que fue ya 2020, no, 2020, pero fue antecitos de la pandemia, obviamente después de pandemia no, sino fue antecitos. ¿Cómo fue la cosa? 2019. En el 2019 yo me bajaba, venía del trabajo y me bajaba en la circunvalar con 86 y bajaba a pie hasta el Andino y algunas veces ahí hasta Crepes. Él estaba rebelde en una época y fue y pidió 2 bolas de helado de vainilla, porque le encantaba, y una Coca-Cola. Siendo él diabético me pareció rarísimo, pero estaba como rebelde, no, y voy a pedir 2 bolas de helado y una Coca-Cola. Entonces me parecía a mí que él cuando estaba conmigo se sentía así, muchas veces pasó, ¿sí? Que se sentía como tranquilo, voy a hacer lo que se me da la gana, estoy libre, nadie me está mirando, quiero estar aquí con mi hijo. Nos reímos, disfrutamos, me preguntaba siempre, ¿y cómo está la señora? Y los niños, y dice, cómpreles un tapetico para sus piecitos, cómpreles un no sé qué. Un día me dio plata porque mi hija mayor se llama María Antonia de Jesús. Y me dijo, no, ¿qué le va a poner María Antonia de Jesús? Póngale Antonia. Entonces me dio plata para que le cambiara el nombre y para que le pusiera solo Antonia. Él pensaba así, que eso le va a dañar después a usted, le va a traer problemas para la cédula, para el pasaporte, para todos los papeles que necesita hacer. María Antonia de Jesús. ¿Cómo la va a poner así? Póngale Antonia, póngale un solo nombre. Así como yo le puse a usted David, un solo nombre. ¿Sí? Entonces eso lo aprendí de él. Bueno, hubo otras cosas, por ejemplo, me acuerdo en lo de su enfermedad, que él estaba esto fue en el 2020. Recuerdo que en la fecha exacta fue 7 de marzo, 7, 9, 10, 11, 7 de marzo del 2020, un sábado, me encontré yo con él en la 85, con la esquina de la 11, en un café no tan fino como el Pomerillo, pero ahí hablamos. Yo pedí creo que una ensalada de frutas, en esa época era por la mañana, yo iba a ir después a un ensayo y después iba a ir como a Yamaha a buscar algún teclado o algo así, en la 90 y pico, pero entonces él me dio un dinero que para lo del colegio del niño o algo así,
y estábamos hablando, me dijo, el 11 de marzo me van a operar porque tengo un problema en los discos de la columna. Algún problema tenía, no estoy pudiendo caminar y ya me van a internar. Como él era diabético, lo internaron, le hicieron la operación y después llegó pandemia y yo no volví a hablar con él como en 3 meses. Porque yo no sabía qué estaba pasando y yo ya estaba desesperado. La pandemia llegó, yo empecé a trabajar desde la casa, virtualmente en el colegio en el que estaba, los niños también estudiaban virtualmente y me logré comunicar con él. Esto es agosto, julio casi, julio, después de 2 meses más o menos fue. ¿Cuándo fue? Esto fue en marzo, abril, mayo, como en junio finales o a julio me comuniqué yo con él. Y me dijo, no, estuve muy mal, estuve pésimo. No le había, como él era diabético, no le había curado la herida mucho. Le dio una bacteria, si no estoy mal, es en los riñones o algo así. Y empezó a estar mal, empezó a decaer. Después logró recuperarse un poco, salió, pero entonces ya a veces no salía él a la calle. Entonces dijo, yo me las ingenio para mandarte esa plata. Ya no solo podría, digamos, ahorrar la plata, porque él finalmente pues ahorraba la plata. A veces ya yo veía ya billetes de 20, de 10, entonces ya le costó trabajo como estar ahorrando. Y me daba a veces mucho embarrada, me daba mucho pesar. Pero también lo consideraba como que cuando yo le decía no, pero no te preocupes, él decía no, es que es mi responsabilidad y yo lo voy a hacer, ayudarme con el colegio del niño, pues, ¿no? Entonces, después me dijo, yo me busco la manera de hacerte llegar ese sobre. Entonces empezamos a hablar, me dijo a ir a tu casa, mi conductor Horacio Torres. Entonces Horacio fue. Iba, nos empezamos a hablar con Horacio y Horacio ya me decía, mire, a él solo se le alegra la vida cuando lo llama usted o cuando lo llama la hija en París. Solo se le alegra la vida en ese momento. Ya de resto ya todo es tristeza, todo es terrible. Solo se le iluminan los ojos o cuando lo llama usted o cuando lo llama la hija de él. Esto pues es verídico, Horacio me lo contaba. Entonces hablaba yo mucho con Horacio y después también me encontraba yo con él en la 11, pero él iba como en el carro al lado de Horacio, en la camioneta que él tenía, y me daba el sobre, hablábamos y seguía derecho. Me decía, tengo que ir a la clínica del country, tengo una revisión, tengo una cosa, la otra. Así pasaron las cosas, se acabó el año. Creo que fue a París en condiciones terribles ya a final de ese año. No sé muy bien qué pasó, ya después mis tías algo me contaron, pero no estoy muy capacitado para hablar de esa situación, pues porque además yo no lo viví, yo solo vivía las ausencias, sí. Y después vuelve en el 2021, nos seguimos viendo un poco. En el junio salgo yo de vacaciones y me voy con mi familia para Santa Marta, el 1 de julio. Y cuando vuelvo el 12 de julio, pensé en llamarlo, lo llamo, no me contesta, lo llamo nuevamente, no me contesta. Y el 15 de julio, más o menos a las 2 de la tarde, yo me fui a comprar al costo como una lavadora secadora, a comprar una estufa, unas cosas, porque yo iba a construir en La Calera una casa. Y me llama mi cuñada y me dice, mi sentido pésame, lo siento mucho, no sé qué. Empezamos a dar noticias y me entero pues de la muerte de mi papá.
Acá es importante porque empieza un duelo, empieza una actitud pues de nerviosismo, de no saber qué voy a hacer, de no saber si aparecer, no sabía yo qué hacer. Y empiezo a tener pues buenas asistencias por parte de una amiga de la familia. Se enteran mis tías, empiezo a verme con ellas y ahí ya empieza otra parte de la historia que ya hace parte de otra situación. Pero la vida con mi papá fue más o menos esa. No lo conozco desde niño, lo empiezo a frecuentar empiezo a escuchar historias de él, pero después ya lo empiezo a frecuentar cuando tengo 16 años, en el año 96, después 97, 98 entro yo a estudiar y se vuelve una parte regular de mi vida verme con él unas 2 o 3 veces mensuales para hablar de cómo íbamos, contarme historias, voy a viajar, escribí este libro, me daba los libros, incluso me acuerdo que una vez fue a mi casa y me decía, mira, incluso hay erratas hasta en la contraportada, o es que estos correctores de estilo, no sé qué, empezó a hablar mal, después mejoraban sus cosas, y al final cuando muere mi mamá, él sigue y trata de asumir pues como esa bandera del único familiar que me quedaba a mí, que me podía apoyar y me sigue apoyando. Y se alegra por muchos logros, el nuevo apartamento, me dice, esto está perfecto, nunca lo pierdas, nunca hagas esto, me encanta. Él siempre iba a los nuevos apartamentos que yo tenía, las nuevas casas, él sabía siempre dónde estaba yo, cómo estaba yo. Cuando empecé a trabajar me decía, tan queridos esos de la montaña, qué buena gente esa, ¿no? Qué belleza, así. Él siempre era así, cuando yo le tenía, bueno, me dieron las becas, se alegraba, decía, pida la beca de Benjamín, por favor, pídala, como diciendo, ya no voy a poder seguirlo ayudando, por favor, pídala. Pero aún así me siguió apoyando, me siguió ayudando. Yo debo confesar que me costaba trabajo también por seguirlo viendo a él, porque yo lo adoraba. Pero sí me daba mucha pena que me ayudara. Y él decía, no, es que esa es mi responsabilidad. Pero ya lo último, yo creo que él ya se veía muy sitiado ya por la situación en su familia y ya veía que no iba a poder seguir. Después me enteré que él ayudaba también a mis tías, o sea, a las hermanas, que me ayudaba a mí, ¿sí? Era una persona que constantemente estaba ayudando y apoyando y compartiendo. Tengo historias muy importantes de eso, de que le construyó unas casas a unos indígenas en el Amazonas. Era una persona completamente amorosa, completamente dedicada también a sus ayudantes, a sus empleados. Le servía algunas veces el almuerzo a la gente que trabajaba con él en la finca de Pacho. Era una persona amorosa con la gente, entendía la humanidad. Una persona que siempre quiso hacer el bien, y creo que por eso llegó feliz a su muerte. Finalmente, pues claro, la bacteria yo no sé si no le siguió, pero entonces ya tenía esos problemas de riñones, seguía los problemas de diabetes y después le da un cáncer terminal, si no estoy mal, fue de páncreas. Y ya pues ya eso es una semana, 2 semanas que ya. Y entonces eso fue lo que pasó. Ya después vi por historias de mis tías directamente cómo fue todo, pero eso pues, como les digo, no me corresponde a mí hablar de eso, porque pues no estuve presente, si no me consta. Más o menos eso fue lo que pasó, sí, eso fue. En el funeral que se transmitió en directo, también una amiga de mis tías dijo un saludo y un abrazo para David Castro Fallad. Ahí fue cuando mi tía le dice, ¿quién es David Castro Fallad? El hijo, usted no sabe, que no sé qué. Y entonces ahí le contaron la historia a otros de mis tíos que no sabían. Unos de mis tíos sabían, otros no. Y los que no sabían, pues se enteraron ahí. Esa fue mi historia. Esa fue mi historia con lo de mi papá. Y con lo de Álvaro.